Expuse la enfermedad falsa de mi hermana y destruí a mi familia. En mi familia, mi hermana mayor, Elena, no era una persona, era una causa. Desde que éramos adolescentes, ha sufrido de una extraña y debilitante enfermedad crónica. Una de esas sin cura, con síntomas que van y vienen y que son convenientemente difíciles de medir para los médicos. Nuestra vida familiar ha girado en torno a su lucha. Mis padres gastaron los ahorros de su jubilación en tratamientos experimentales y dietas especiales. Yo tuve que rechazar la universidad de mis sueños para quedarme cerca y cuidarla en sus días malos. Cada conversación, cada decisión, cada centavo era filtrado a través de una pregunta. ¿Cómo afectará eso a Elena? Ella era la santa patrona de nuestro sufrimiento, frágil, valiente y, sobre todo, el centro de nuestro universo. Hace un mes, Elena decidió mudarse a un apartamento más accesible. Mientras la ayudaba a empacar, encontré una vieja caja de sombreros en el fondo de su armario. Dentro no había sombreros, había diarios. Mi intención no era espiar, pero uno de ellos estaba abierto y una frase me saltó a la vista. A veces siento que merezco un Oscar por mi actuación de hoy. Papá casi llora cuando fingí que no podía sostener el tenedor. Se me heló la sangre. Leí más. Página tras página, encontré la verdad. La enfermedad era una farsa, una mentira que empezó en la secundaria para evitar un examen y que se salió de control. Se había convertido en su identidad, en su fuente de ingresos, en su poder sobre nosotros. Describía con lujo de detalles cómo investigaba los síntomas en internet, cómo engañaba a los médicos y cómo se reía de nuestra preocupación. El dinero que le dimos para un retiro de sanación en las montañas se lo había gastado en un viaje de lujo a la playa con una amiga. Esa noche la confronté. Puse el diario sobre la mesa de la cocina y le pedí una explicación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran de furia. Me acusó de violar su privacidad, de ser una hermana horrible y celosa. Cuando vio que yo no cedía, cambió de táctica. Atrévete a contárselo a mamá y a papá, siseo. Les diré que tú escribiste eso para lastimarme. Les diré que tu envidia te ha vuelto loca. ¿A quién crees que lo van a creer? ¿A su hija sana y resentida? ¿O a su pobre y frágil niña enferma? Y lo peor es que sabía que tenía razón. El punto de quiebre fue la semana pasada. Mis padres organizaron una cena benéfica en nuestra casa. Invitaron a toda la familia y amigos cercanos para recaudar fondos para un nuevo tratamiento revolucionario en Europa. Iban a hipotecar la casa. Era la estafa final y yo no podía permitirlo. La noche de la fiesta, Elena, vestida con un elegante vestido, dio un discurso conmovedor sobre su dolor y su esperanza. La gente sacaba sus billeteras, conmovida hasta las lágrimas. Cuando terminó y los aplausos cesaron, me puse de pie. Tenía fotocopias de las páginas más reveladoras de su diario en mi mano. Elena, tu valentía es inspiradora, dije, con una voz que no parecía la mía. Pero antes de que alguien done un centavo para tu viaje a Europa, creo que todos deberían escuchar cómo describiste tu último viaje medicinal. Y entonces leí. Leí la parte sobre la playa, las fiestas y el champán. Leí la parte donde se burlaba de la ingenuidad de mi padre. Leí la parte donde planeaba cómo fingir un nuevo síntoma. El silencio en la sala era absoluto, denso, pesado. Elena se derrumbó en un ataque de histeria, gritando que yo era un monstruo. Mis padres corrieron a su lado, mirándome con un odio que nunca antes había visto. Mi padre me gritó que me fuera, que ya no era su hija. Me echaron. Leí la parte sobre la playa, las fiestas y el champán. Leí la parte donde se burlaba de la ingenuidad de mi padre. Leí la parte donde planeaba cómo fingir un nuevo síntoma. El silencio en la sala era absoluto, denso, pesado. Elena se derrumbó en un ataque de histeria, gritando que yo era un monstruo. Mis padres corrieron a su lado, mirándome con un odio que nunca antes había visto. Mi padre me gritó que me fuera, que ya no era su hija. Me echaron de mi propia casa, mientras la farsa de mi hermana se desmoronaba a su alrededor. Ha pasado un mes. No he hablado con mis padres ni con Elena. Me han borrado de sus vidas. Me dijeron que mi crueldad le ha causado a Elena una recaída real por el estrés. Pero un par de mis tíos, que donaron mucho dinero esa noche, me llamaron. Me están investigando.